Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Amigos, es bueno estar aquí y nosotros tendremos un trabajo con Dios muy grande. Vamos a entrar a la presencia de Dios oyendo su palabra. Vamos a ser envueltos por ella. La palabra produce fe, que viene al oír la palabra de Dios, y después vamos a orar y Dios va a bendecir. Cuando Jesús empezó a predicar el Evangelio, está en San Marcos capítulo 1. Decía esto: creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Una religión? No. Es la religión de los cristianos, no es religión. El Evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. Él mismo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso está en San Lucas capítulo 4 versículo 18. Porque me ungió para predicar las buenas nuevas, la buena noticia, el Evangelio, para traerles a las personas esta información de quién es Dios, de lo que ellas tienen derecho en la presencia de Dios y de lo que Dios puede hacer por ellas. Más adelante el apóstol Pablo dijo algo en Romanos capítulo 1, versículo número 16. El apóstol Pablo, un hombre demasiado culto, preparado para la vida secular, vida normal y religiosa. Un judío, bien ortodoxo, bien tradicional, dijo esto: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. La buena noticia de Dios, hermanos, no es para que nosotros nos avergoncemos de ella. Al contrario, con sabiduría debemos hablar de ella en todos los lugares. Cuando hablamos sobre el poder de Dios, estando en la presencia de Dios, nosotros logramos que los milagros importantísimos se produzcan. Una vez me encontré con un señor que fue un bandido de los más grandes del mundo de las drogas. Él empezó yendo a Estados Unidos llevando un paquetito sin saber de qué se trataba, pero le pagaban bien, aunque no era tan bobo, pero no lo abría y no estaba seguro, hasta que un día lo capturaron. Y él estaba como uno de los jefes de esos grupos de crimen que existe por ahí. Esto pasó en Río de Janeiro y él me lo contó. Doctor Suárez, estaba ya fulano, no mencionaré los nombres. Era el cumpleaños del jefe mayor, yo era como si fuera el segundo de la jerarquía, e incluso había una persona del medio musical haciendo un concierto. A veces suceden esas cosas. Y hasta parecía que no estábamos presos. Todos estaban allá. Yo, por ejemplo, con un cigarrillo de marihuana en las manos, hasta que llegó una viejita. Y ella fue hasta allá y me dijo: Dios me mandó a predicarle a usted. Yo estaba con mi mujer a mi lado, fumaba el cigarrillo y soplaba en el rostro de ella. Y ella no se incomodaba con eso porque Jesús lo ama a usted. El diablo fue que lo puso en esa vida de crimen y hoy vine aquí para liberarlo. Y fui hablando y los jefes me miraban, toda la gente, y yo. Y ella parecía que el humo no le incomodaba. Ella hablaba y después dijo: ya le dije lo suficiente a usted. Si desea ser una nueva criatura, levántese ahora y arrodíllese para que ore por usted. Y ella se me quedó viendo así, todos los que estaban al lado atentos. Pero ya le dije. Entonces me levanté y me arrodillé. Y le dije a mi mujer: si quieres seguir conmigo, arrodíllate aquí. Entonces ella puso sus manos sobre nosotros. Doctor, cuando nos puso las manos, sentí un poder tan grande que todo lo que tenía de malo se fue en ese momento. Y las lágrimas me salían, lloraba en la presencia de Dios. Hermano, no se avergüence del Evangelio.
pídale sabiduría a Dios, que es lo más importante, pero nunca se avergüence de lo que usted aprendió aquí en la palabra de Dios. Usted no tiene que ser un erudito en la Santa Biblia o un teólogo, un sabio, un religioso presumido que dice que tiene este título o aquel otro. No, usted tiene el mayor título que alguien puede conseguir, el de Hijo de Dios. Y lo que el Señor Dios le dio a su corazón, la buena noticia que le abrió sus ojos, que le hizo desear ser de Jesús, es la buena noticia que usted necesita darle a otras personas. Esa buena noticia es el poder del Señor Dios. No hay otra cosa. ¿Qué puedo hacer? Liberar un líder de pandilla, de tráfico de drogas, para curar a una persona que el médico dijo que no tiene cura, para liberar a un endemoniado que ni las corrientes lo sujetan, como le pasó a aquel gadareno, al que el Señor Jesús tuvo que liberar. ¿Y por qué lo liberó? Porque él creía en el Evangelio. Cuando dijo algo aquí en San Marcos capítulo 1, que empecé a citar, pero aún no se lo leí. Él resumiendo su misión en San Marcos 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Él nos estaba dando una pista. Si estoy haciendo todo esto, no lo hago por ser Dios, porque no vino en forma de Dios. Lo hago porque pasé por esas fases, porque creo en la buena noticia. La buena noticia no es para que usted la vea y pregunte, ¿acaso funciona? ¿Acaso funcionará en mi vida? ¿Acaso lo lograré? No, es para que usted la asuma, sea la necesidad que sea. Y no tiene que esperar a que Dios se prepare. Cuando la buena noticia le llega a usted, Dios ya está preparado desde el día, ya está preparado en el que mandó a Jesús y a los apóstoles predicar y cuando Jesús murió en la cruz. Pero cuando la buena noticia le llega a usted, viene como punto final de que Dios le preparó a usted para ese milagro. Hoy puede ser el día del cambio en su vida. Entonces Jesús estaba dando pistas. Es así, así y así. Y crean en la buena noticia. Creed en el Evangelio. Usted tiene que guardar eso en su cabeza. Tiene que guardarlo en su corazón, en la punta de su boca, de la lengua. Y cuando diga algo, vele. No sea un fanático, que a veces incluso ofende a las personas, sino que con sabiduría usted declara lo que dice la Santa Biblia. Lo que usted entiende. Yo me apropio, Dios mío, yo creo, y a partir de hoy, así será mi vida. Cuando usted actúa de esa manera, usted libera el mismo poder que Jesús liberaba, que hacía con que los demonios se arrodillasen en su presencia, que salieran corriendo, gritando, desesperados, que hacía con que las enfermedades fuesen destruidas, que multiplicó panes y peces, que sacó la fuerza de la tempestad. Es el mismo poder. Pablo dijo, no me avergüenzo. Pablo lo entendió. Un momento, ¿qué está pasando? El Evangelio en el que Jesús nos mandó que creyéramos es la buena noticia. Esa buena noticia posee dentro de sí el poder de Dios. Así que no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Esa información que usted recibió, que le alegró y que usted la dejó pasar, le hizo perder el poder de Dios porque usted lo despreció. Pero si usted cree y se apropia y que a partir de hoy va a apropiarse de todas las bendiciones, si usted cree, estará poniendo el poder de Dios en acción. Yo no me avergüenzo, usted tampoco debe avergonzarse. Jesús no se avergonzaba, a pesar de que Él haya sido el propio Dios que creó todas las cosas. ¿Qué predicaba Él? El Evangelio. Jesús fue a Galilea, pongan atención. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios.
Él podía hablar sobre cualquier tema. Sería cualquier enseñanza que les diera, no necesitaba ser muy elevada. Impresionaría a todos los sabios del mundo, como pasó en el templo a sus 12 años. Ellos se impresionaron con la sabiduría que Jesús tenía para darles respuestas a sus preguntas. Y eso cuando aún era niño. Ahora, siendo un hombre mayor, va a hablar sobre esta planta. Él daría clases y los científicos lo admirarían. Nosotros aún no descubrimos eso sobre tal planta, sobre tal vegetal, sobre tal alimento. Jesús sabe todo, pero Él dejó todo eso para decirnos algo, la buena noticia. Porque Él sabía que la buena noticia es el poder de Dios. Necesita salir de una situación financiera muy difícil, de un problema porque está envuelto en un gran proceso. Usted tiene que salir de una enfermedad que aparentemente lo llevará a usted al cementerio. ¿Existe alguna situación difícil en su vida? Hermano, no se avergüence del Evangelio. Es el poder de Dios que le traerá la libertad a usted. Y en Él usted será libre. Amén. Vamos ahora a la novela de la vida real. Desde la infancia yo me sentía triste, muy sola. Y mi padre no tenía tiempo para nosotros porque trabajaba mucho, pues tenía 9 hijos que mantener, ¿sí? Tenía mucha tristeza en mi vida. Y no lograba perdonar a mi madre por haberse ido y creía que todo lo malo que me sucedía era porque ella no estaba a mi lado. Hace muchos años que conozco a Rosángela. Y ella era una persona que siempre tuvo un vacío interior. Y empecé a tomar porque cuando tomaba me olvidaba de los problemas. En esos momentos la bebida me servía de refugio, era el momento en que me sentía feliz. Pero de nada me servía porque al día siguiente sentía todo nuevamente. Volvía la tristeza de nuevo, la inseguridad, muy triste, todo de nuevo. Hubo un día en que mi mamá llegó a la casa y se sentía sola y empezó a llorar y no lograba parar. Tuve una depresión realmente fuerte. A cada rincón de la casa que miraba me daba tristeza, me veía sufriendo en ese rincón, por eso quería irme de esa casa. Y la llamé para que fuera a la casa de Cleidy, su amiga. Hasta que un día llegó a mi casa, trastornada por la situación que enfrentaba. No tengo ni idea cómo llegué a su casa, solo sé que llegué, tomé un autobús, fui con mi hija. Y cuando llegué a su casa, empecé a contarle todo lo que sentía. Lo primero que hizo fue abrazarme, ¿sabe? Me dio un abrazo que me hizo sentir segura en ese día. Y con mucho cariño empezó a hablarme de Dios, de su amor por nosotros. Y le invité, Rosángela, vamos a una iglesia ahora. Vamos solamente a una reunión. No te pido que seas evangélica, solo te pido que me acompañes a esa reunión. Y fue a la iglesia. Y el pastor le preguntó si quería aceptar a Jesús y le contestó que no. Y me invitaron a un paseo que habría en la iglesia. No, primero me invitaron a una vigilia. Y yo fui a esa vigilia con ellos. Y ahí Dios empezó a trabajar, sí, empezó a trabajar en mí. Tenía miedo de aceptar a Jesús en las condiciones en que estaba. Y en ese día aún estaba muy afectada, sí. Me quedaba sentada en la orilla de las piscinas y toda la gente se bañaba en las piscinas, se reía, felices de la vida. Y yo los miraba y me ponía a pensar, Dios mío, qué felicidad es esa que las personas sienten, que yo no conozco. Y le dije, Señor, si existe realmente esa felicidad, si es algo real, quiero sentirla. Y ahí empecé a hablar con Dios y le dije, yo también quiero sentir eso, muéstrame, Señor, dame el camino para encontrar esa felicidad, porque yo quiero sentir lo que ellos están sintiendo. Y el domingo, cuando fue de nuevo a la iglesia, fue que aceptó a Jesús y todo empezó a cambiar. Y en ese día me rendí, le pedí a Dios que cuidara de mi vida, me entregué totalmente a Él, ¿entiende? Le dije que deseaba un cambio, que iría un cambio rápido en mi vida. Yo le dije, Señor, quiero un cambio rápido en mi vida, quiero que actúes realmente en mi vida.
Y Dios en ese momento hizo la obra. Salí de allí aliviada. Y el día viernes, el último cigarro que había en su paquete de cigarrillos, ungió su boca y ungió el cigarro. Y después de ese día, nunca más fumó, como tampoco volvió a tomar. Todos los vicios, Jesús me curó de todo. Sentía mucha soledad y Jesús me sanó. Yo también era una persona muy agresiva y Jesús me curó. Empezó a ser feliz. Ahora ella es la que me da consejos, gracias a Dios. Ahora es calma, ya no pelea conmigo. Dios hizo una obra maravillosa, muy linda en su vida. Ahora está mucho mejor. Muchas gracias, Señor, por todo lo que hizo por mí. Gloria a Dios. Hermanos, como les dije, el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio soluciona las situaciones. Hace algunos días prediqué sobre el versículo de Salmo 119, versículo 105. Me parece que todos los cristianos conocen y han memorizado. Dice esto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué nos quiere decir Dios con eso? No necesito lámparas, la ciudad está iluminada y hay muchas lámparas. Su alma es la que la necesita. Sin la luz de Dios es como si estuviésemos en un terreno muy oscuro, en completas tinieblas, y un terreno peligroso, tiene abismo, podemos caernos. Entonces agarramos la palabra de Dios y en cada decisión es como lámpara a nuestros pies, en nuestras decisiones al tomar las decisiones. Así que en el momento en el que usamos esa lámpara, sabemos dónde ponemos los pies, tomamos las decisiones correctas. Si la lámpara muestra que no es eso, apártese. Si es azul, verde en ese caso, dice vaya. En el semáforo verde, avance. En el semáforo rojo, pare. Amarillo, cuidado. La palabra de Dios nos guía exactamente hasta donde necesitamos llegar. Y solo tiene que querer. Donde esté usted, crea en el Evangelio. Pero ¿cómo, doctor? Crea en lo que usted entiende. Eso es la voz de Dios para usted. Y dentro de esa voz está todo el poder para cambiarle completamente. Cambia usted, cambia su marido, cambia su esposa, cambia su situación financiera, cambia toda su familia, cambia todo su vecindario. Y usted después será usado para cambiar a otras personas, que es el otro lado bueno de la historia. En vez de que usted transmita el mal humor, aquel sentimiento de derrota que contamina a tantas personas, va a pasar una buena euforia que levantará a las personas y usted será el ejemplo. Y las personas lo observarán, lo mirarán y van a querer ser de Dios. Ahora vamos a abrir el corazón. Paso por algunos problemas familiares que me han entristecido. Mi hijo se graduó, pero actualmente está sin trabajo. Para complicar, no me llevo bien con su esposa porque ella va a algunos lugares no adecuados para cristianos. Por todo esto, me siento más alejada de mi nieto. Doctor, quiero ver a mi familia bendecida y unida en una sola fe. ¿Qué debo hacer? Hermanita, lo primero es relacionarse bien con su nuera. Ese lugar que ella frecuenta puede ser el peor lugar del mundo, pero necesita amor, misericordia, cariño. Y quien tiene la luz tiene que tener juicio, sabiduría y pedirle a Dios para que en el momento exacto la toque. Con la palabra de Dios, que es la palabra que la ilumina. Pero si se aparta, va creando una separación. Tal vez ella necesite una suegra, no una suegra exigente, sino una suegra amiga, que le da la palabra correcta. Si no la tiene, cuando venga con la palabra, ella se apartará. Pero no, los que somos de Dios. En el trabajo tenemos que ser amigos de todos. Jesús se relacionaba con todos menos con el pecado. Era amigo de todos, hasta lo acusaban por ser amigo de los publicanos. ¿Y quiénes eran los publicanos? Los judíos que se vendían al Imperio Romano para recaudar impuestos. Y los demás judíos se enojaban porque estaban robando para darle al Imperio Romano. Pero Jesús se relacionaba con los publicanos y los pecadores. La mujer que derramó el bálsamo en Jesús, la misma que lloró, que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Simón dijo, si él fuera profeta, sabría quién es esa mujer, porque la mujer no tenía buena fama. No necesito decir lo que era. Y Jesús le dijo, Simón, deseo preguntarte algo. Tú eres un fariseo por completo, maestro.
y Jesús lo avergonzó. Vine aquí, pero tú no me lavaste los pies, no me diste aquel beso de salvación, el ósculo santo. Pero esta mujer desde que llegué no se cansa de llorar y lavar mis pies con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. Ella es la que está amando más a Dios. Por eso nosotros que somos de Dios debemos ser amigos de todos. Ah, no, pero él vende drogas, él se prostituye, él hizo esto. Hola, ¿cómo le va? ¿Está bien? Y la persona siente ese amor. Usted no vio a esa mujer cuando visitó la casa de la persona, contó su testimonio. Cuando llegó desesperado, le abrazó, vino al lugar correcto, Dios cambiará su vida, esto no es una religión. Y es así que gana la persona. Por eso vamos a dejar de ser fariseos. No. Si me toca me lavaré las manos 7 veces porque soy mejor. Bueno, aunque se considere así, sea amigo de todos. Pero no se considere así, porque el que quiere ser líder, Jesús dijo que tiene que ser siervo de todos. No queremos ganar a las personas, entonces seamos siervos de todos, vamos a ayudar. Si necesita, vaya y ayude a la persona. Muéstrele que Jesús está en su vida y Dios la cambiará. Déjeme orar por usted ahora. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, para que esta persona entienda que el poder está dentro del mensaje que recibió. Y ella tiene que creer en ese mensaje. Y el que cree, habla, manda, determina. Oh Dios, entonces yo bendigo esta vida y digo que todo el mal que está en esta persona, que todo el sufrimiento, que toda enfermedad, toda perturbación salga y no vuelva nunca más. Está deshecho todo el mal, está destruido todo el sufrimiento y le digo al mal que desaparezca, que se vaya en el nombre de Jesús. Y usted diga, amén, Jesús. No volveré.